Los saludamos desde su canal Amanecer Tierra Santa en la ciudad de Beersheba, en Israel. En el día de hoy queremos hacer algunas aclaraciones sobre un tema que está dando vuelta en las redes sociales, fundamentalmente en YouTube, donde hay mucha discusión, y es acerca del día. Queremos hacerle algunas aclaraciones muy importantes acerca del día. No se preocupen, no piensen, no les voy a pedir dinero a nadie en este día. Gracias a Dios, nosotros tenemos nuestro trabajo y nos sostenemos con nuestro trabajo, y por lo tanto no le vamos a pedir el diezmo, ni este tema es para que usted nos diezme a nosotros ni nos dé a nosotros nada tampoco, sino que simplemente para hacerle algunas aclaraciones sobre este tema que andan rodando, que si esto es una estafa, que si diezmar es una estafa, que si diezmar es una obligación, o que si diezmar es un invento de algunos pícaros, algunos líderes pícaros que quieren recibir dinero extra a costa del engaño a las personas, y así sucesivamente. Lo primero que tenemos que hacer es, lo primero le vamos a dividir el tema este del diezmo en 4 cosas. Voy a tratar de explicarlo de la manera más rápida posible. Tengo algunas notas, me voy a apoyar en algunas notas que tengo aquí, por lo tanto voy a veces hacer como que estoy leyendo, porque necesito apoyarme en algunas notas que tengo para esto. Pero bueno, lo vamos a dividir fundamentalmente en 4 pasos. Número 1 de todo es, como todas las cosas que hay en la Biblia, hay que buscar el origen. Es decir, ¿de dónde sale el diezmo? ¿Dónde aparece el diezmo por primera vez en el mundo? Si lo podemos llamar así, en este caso, que sabemos que está en la Biblia. ¿Dónde aparece por primera vez el diezmo en la sociedad, o en este caso en la Biblia? Ahora, hay que diezmar es el diezmo de todas las cosas, de lo que uno produce, o existe el diezmo sobre el dinero. Se puede diezmar lo uno, se puede diezmar de lo otro, o hay que diezmar de los dos. Número 3, las promesas bíblicas que vamos a encontrar acerca del diezmo. Número 4, cómo debemos de diezmar. Si vas a diezmar, cómo hacerlo. Y por último, vamos a verle un secreto, vamos a revelarle un secreto, una revelación entre las riquezas, entre recibir riqueza y de dar el diezmo. La primera vez que aparece el diezmo en la Biblia, lo vamos a encontrar, o en el mundo, vamos a ver que donde primero aparece el diezmo es en el caso de Abraham, en Génesis 14, cuando Abraham viene de una batalla para librar a su sobrino y obtiene una gran cantidad de riqueza. Dice que sacó el diezmo de todo y se le llevó a un señor, a un rey llamado Melquisedec, rey de Shalem. Dice así que le dio de todo lo que llevó. Es decir, este puede haber sido el principio ya de donde aparece el diezmo del dinero. Puede ser, no lo dice que dio dinero, pero dice que diezmó de todo lo que recogió en la conquista, en esta guerra, en esta batalla, de todo lo que ganó. Él le llevó los diezmos a Melquisedec. Después vemos más adelante que Jacob, el nieto de Abraham, también dijo: de lo que tú me bendijeres, de lo que el diezmo que me dieres, yo diezmaré. De todo lo que tú me dieres, yo diezmaré. Es decir, que esta es la segunda vez en Génesis, vamos a contar en Génesis 28, 32, 22, que también Jacob está dando, también ofreciendo el diezmo a Dios. Después de esto, están estas dos citas que vamos a encontrar, que está hablando del diezmo, y después aparece el diezmo en el Pentateuco, perdón, en el Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto, ya dentro de la Torá, dentro de la ley de Dios, aparece el diezmo. Vuelve a aparecer allí como un mandato ahora de parte de Dios. Ahora, lo primero que queremos aclarar, que el diezmo Dios lo estableció como a la manera de un equilibrio en la sociedad. Es decir, en la sociedad israelí. Le voy a aclarar que esto Dios se lo dio a los israelitas. O
solamente cuando vivieran y cuando estuvieran en el territorio de Israel, porque después que Israel salió que estuvo en la diáspora o estuvo en el cautiverio, allá en el cautiverio no se dice en Babilonia, nunca se mencionó que el pueblo de Israel diera diezmo ni diera esto. ¿Por qué? Porque bueno, simple y llanamente, porque se estableció para una familia, y en el libro de Deuteronomio, en número capítulo 18, que es donde está todo lo más o menos concerniente al diezmo, en el número 18 Dios le está haciendo un recuento a Moisés y le cuenta lo que tiene que hacer. Ha sido seleccionada una familia, la familia de los levitas, la familia de Leví, es seleccionada de la familia de Levita, sale el sacerdocio, salen los sacerdotes y por supuesto también dice también los levitas, que eran los que trabajaban, lo que tenían que ver con todo lo que era el mobiliario del tabernáculo, eran los encargados de hacer todas las cosas con el tabernáculo, de hacer, cuando se movía el tabernáculo tenían que cargar con todo, y cuando el tabernáculo estaba fijo tenían que fijarlo, perdón, y tenían que a la vez hacer todas las cosas todos los trabajos que llevaba el tabernáculo, y por lo tanto esta gente no podían trabajar. Pero no recibieron heredad en la tierra cuando Dios les entregó la tierra prometida, no recibieron ningún tipo de tierra y por lo tanto estas personas tenían necesidades de comer y había que alimentarlos y había que equilibrar la sociedad de una manera, porque una parte estaba trabajando, estaba recibiendo bienes, estaba sembrando, estaba recibiendo productos y otra parte de la sociedad no estaba recibiendo nada, sino que estaba encargando de la parte espiritual tan importante como la parte material del pueblo de Israel. Entonces Dios estableció, lo primero que Dios establece es una ofrenda, lo primero que vamos a encontrar es una ofrenda o llamada o tereumá, como se dice en hebreo, y pero como le decía, que era solo simplemente para la tierra de Israel. El número 18, del 8 al 20, vemos todo lo concerniente a esta ofrenda y cómo tenían que llevar de todo lo que tenían, es decir, de todo lo que recolectaban, de la miel, del mosto, del trigo, de los animales, de todas estas cosas que llevaban, tenían que sacar una ofrenda y llevársela allí a los levitas, en el sentido general, desde el sacerdote hasta el más simple de los levitas que trabajaba dentro del tabernáculo, en este caso que era lo que tenía el pueblo de Israel. Todavía no estaba el templo. Entonces, ellos recibían esta ofrenda y a la vez estos levitas que recibían todas las ofrendas del pueblo, de todas las otras tribus que habían recibido tierra y heredad, recibían todo este producto. Entonces, todas estas ofrendas de grano, carne, todo lo que fueran a recibir, mosto, miel, todo lo que recibían. Entonces, de ahí, ellos también, los levitas, estaban obligados a sacar entonces un diezmo. Así que este viene siendo como el primer diezmo. Vino a ser entonces que los levitas sacaban este diezmo para los sacerdotes. Es decir, debían de lo que ellos recibían, sacaban 1% y se lo entregaban a los sacerdotes. Pero los sacerdotes, dice la Biblia, que también tenían el derecho de todo lo que se consumía, todo lo del sacrificio que se hacía allí en el tabernáculo, todos los restos que quedaba del sacrificio, toda la carne que quedaba allí, ellos, pues todo lo que quedaba podían consumirlo, y a la vez que ellos, sus hijos y todo lo que fueran santos y estuvieran limpios, podían consumir de ese sacrificio. Ellos entonces, ese viene siendo el primer diezmo, el diezmo a los levitas. Fíjense que es un diezmo bíblico, eso es dado por Dios directamente. Ya este no es el de Abraham, ya este no es el de Jacob, este es uno que Dios instauró como un equilibrio en la sociedad. Para equilibrar la sociedad israelita, a los israelitas, no se lo dio a más nadie, se lo dio a los israelitas. Y bien claro, mientras estuvieran en la tierra de Israel. O había un segundo diezmo, que era el que tenían que llevar a Jerusalén, que no tiene que ver nada con el de los levitas. Tenían que sacar otro diezmo que lo sacaban para llevarlo a Jerusalén. Y entonces, ahora bien, que este diezmo podía sufrir una redención, es decir, usted se lo podía sustituir. Usted no podía ir con animales ni cargado de trigo y de todas sus cosechas y de lo que poseía. Iba a llevar el diezmo a Jerusalén. Entonces usted podía hacer lo siguiente: usted vendía ese
ese producto, lo valoraba, si quería, le ponía un precio y usted cogía ese dinero y se iba para Jerusalén. Entonces allá con su familia dice que usted gastaba y consumía en Jerusalén con ese diezmo. Pero en ningún momento decía que había que prescindir del diezmo de los levitas para irse para allá, para Jerusalén. Y había otro tercer diezmo en el libro de Deuteronomio, el capítulo Deuteronomio 14, del versículo 28 y 29, dice que había un diezmo que se recogía cada 3 años y era simplemente para dárselo a los pobres. Así eran los huérfanos, las viudas y las personas que no poseían heredad, entre ellos que no pasaran hambre, y se le entregaba ese diezmo. Es decir, esos son más o menos los 3 diezmos que aparecen ahí en la ley, lo que está ordenado de parte de Dios en la ley. Ahora, en ningún lugar, en ningún momento aparece que se debía de dar dinero. Nunca dice por ningún lugar que se debía dar dinero. Ahora, es una obligación dar diezmo en forma de dinero. Hay que darlo. Hay 3 formas en la Biblia que te dicen de dar, que pueda ser, que te estén diciendo que haya que dar, que se pueda dar dinero en lugar de diezmo. En Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esta es una forma posiblemente donde la Biblia nos está dando una posibilidad de que también se podía dar dinero. Dice, traed los diezmos al alfolí. No está hablando de trigo ni de miel, sino posiblemente sea una alusión a la posibilidad del dinero. En el libro de Proverbios 3, versículo 9, dice: honrar a Dios con vuestras posesiones y con vuestros diezmos. Con todas sus posesiones y con sus producciones, su colecta, lo que usted recoja, así, sus producciones. Puede ser que está hablando de los negocios, de lo que cuando usted recibía una ganancia en un negocio que hacía, y también en lo que recolectaban de la tierra. Ahora, hay 3 formas. Se discute acá en Israel, en el caso del judaísmo, se discuten las 3 formas posibles para dar, o el porqué del dar el diezmo en forma de dinero. Número 1, ellos dicen que porque lo dice la Biblia, es decir, lo dice la Torá, lo dice la Taná, que dice en Malaquías capítulo 3, capítulo 3, sí, versículo del 8 al 10, donde dice traer los diezmos al alfolí, y por lo tanto eso es una de las formas por lo que hay que traer el diezmo. Otros dicen que fue porque lo añadieron los rabinos, es decir, una tradición de los maestros de la ley, que añadieron esto también para que nadie se quedara, el que tuviera ganancias de otro tipo, pues también pudiera dar el diezmo. Y la tercera dice que fue porque se tomó como costumbre, y entonces se quedó como una costumbre en el pueblo de Israel. Ahora bien, las 3 formas que usted está viendo ahí de dar el dinero, de dar el diezmo como dinero, en ningún momento dice que no se dé, sino lo que se está haciendo es está dando, no se discute que se dé el dinero, sino está dando una aclaración de por qué se da. Es lo que están dando, buscando una explicación de por qué se da. No una explicación de por qué hay que darlo, sino de por qué se da. Por qué hasta ese momento ya se daba el diezmo de esta manera. Daban las 3, una porque era un mandamiento bíblico, otra que podría haber sido por una tradición, por una imposición de los rabinos para abarcar todo lo que era ganancia más adelante en el pueblo de Israel, y otra porque simplemente se convirtió en una tradición del pueblo, y entonces se vio que era una buena tradición y se mantuvo hasta ese tiempo. Todo se puede hacer, dice, pero no como una obligación, sino usted lo puede hacer o como una obligación o como algo que usted ve que es muy bueno para usted y usted lo quiere hacer. Ahora, si no lo quiere hacer, ya eso es un problema suyo, porque recuerde que este diezmo estaba puesto simplemente para el pueblo de Dios. Ahora,
Siempre tenemos que recordar que el diezmo estaba, igual que las ofrendas, estaban dedicadas a las personas que servían en el tabernáculo, en este caso, y después a las personas que servían en el templo, en este caso, a la tribu de Leví. Que estas personas, como bien decíamos al principio, no tenían de dónde sacar sustento, entonces simplemente, entonces ellos obtenían el sustento a través del diezmo y las ofrendas que le llevaban las otras tribus. Deben de tener bien claro, bien en cuenta, fíjense que eran personas que no tenían otros recursos, no tenían otro sustento de dónde vivir y por lo tanto tenían que recibir. Es decir, que el diezmo deben de recibirlo aquellas personas que están involucradas en un proyecto, en este caso en este proyecto espiritual, pero que no tienen otra manera de obtener sustento. Estaban involucrados en el trabajo espiritual de la nación, en conducir a la nación y hacer todo el trabajo espiritual de la nación, pero no podían tener otro tipo de trabajo, por lo tanto no podían sustentarse y no se iban a morir de hambre, tenían que recibir. Entonces el pueblo estaba obligado a llevarle estas ofrendas y a llevarle estos diezmos a estas personas. Ahora, en la actualidad, ¿qué se supone? En la actualidad, ¿qué se dice? Bueno, que esto simplemente que aquella persona que se dedique, como lo dice el apóstol Pablo, el que viva, el que trabaja, el que se dedica al evangelio, que viva del evangelio, pero si en realidad tiene otro sustento y tiene otra ayuda y tiene otra forma de vivir, como el caso de nosotros, un ejemplo, ahora nosotros trabajamos y tenemos un sustento y no por eso nosotros no vamos a pedir más a nadie, porque nosotros tenemos nuestro sustento y así debe de ser. Aquellas personas que tienen un sustento, tienen una forma de sustentarse, no tienen que tomar del diezmo para vivir, porque el diezmo es un equilibrio social, es un sustento para las personas que viven, que trabajan en el evangelio, pero no tienen otra manera de obtener sustento ni obtener, como decimos nosotros vulgarmente, para tener otra forma de obtener riqueza ni otra forma para obtener dinero. El dinero, dice, como le decía, el que tiene una forma de sustentarse no debe de recibir el diezmo. La tercera parte que la habíamos dividido en tres partes, decía, hay que diezmar dinero. Bueno, ¿cómo diezmamos dinero? Pues simplemente, ¿quiénes son los que van a diezmar dinero? Los que simplemente obtienen ganancia a través del dinero. Si usted tiene ganancia de usted es un negocio, usted invierte y gana, usted saca lo que usted gasta, usted lo que usted invierte y las ganancias de esa ganancia es que usted saca el 10% de su ganancia o para en tu casa, para entregarlo a la casa de Dios, a la obra de Dios. Si usted no gana, si usted no es un pobre, usted no tiene salario, usted no tiene economía, usted no debe de diezmar, porque si no tiene ganancia, ¿de dónde va a sacar para diezmar? Van a hacerse más pobre todavía para llevar diezmo por una ley, por una obligación, por un cumplimiento. Yo creo que no, la Biblia no lo señala así. Ahora, si usted quiere hacerlo, aunque no tenga esa ganancia y usted quiere diezmar, usted puede diezmar y usted puede hacerlo también de esa manera. Ahora, las bendiciones que está de diezmar, lo dice Malaquías capítulo 3, versículo del 3 al 10, del 8 al 10, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora. Y sabemos nosotros que Dios no puede ser probado, sin embargo Dios dice aquí, probadme a mí ahora y ustedes van a ver cómo van a venir bendiciones sobre ustedes, van a venir bendiciones hasta que sobreabunden. Ahora, ¿cómo dar los diezmos? Bueno, ¿cómo debo dar los diezmos? Ya se lo dije. Es muy sencillo. El diezmo se da sobre las ganancias. Tiene compró una propiedad y en 200, 300, en 1000 pesos y después la vendió en 1500 pesos. Dirá, bueno, 500 de ganancia. No, a lo mejor obtuvo 500 de ganancia porque hizo arreglos en la casa o en la propiedad o porque aumentaron los intereses, no sé, pero al final usted vio que la ganancia no fue usted. Lo que le quiero decir es que usted tiene que sacar la cuenta de lo que usted realmente se gana en el negocio y entonces de ahí obtiene usted entonces y saca entonces lo que sería el diezmo. Así sucesivamente en su trabajo, el diezmo de su salario, de lo que usted gana, lo que usted se invierte. Yo no sé lo que usted invierte para ir a trabajar, si tiene que comprar comida, si tiene que pagar transporte, si tiene que, no sé, hacer gasto de un tipo y de otro
para obtener un salario, bueno, de ahí obtendrá entonces usted, sabrá usted lo que usted ha gastado y usted saca entonces lo que le queda de ganancia de ese salario y de ahí lo da para la obra de Dios. Pero en ningún momento dice que usted tiene que tomar el diezmo para dárselo a los pobres. Si usted quiere darlo a los pobres, hay otro diezmo que usted quiera darle a los pobres. Ahora, cuando en el lugar donde usted va a llevar el diezmo hay suficiente, es decir, la persona que, el líder o el pastor, no sé, tiene un trabajo, tiene un negocio, tiene una ganancia, ese dinero que entra, él no debe de coger ese dinero porque él tiene un sustento y el diezmo es un sustento y él no debe de coger entonces eso para sostenerse porque ya él tiene cómo sostenerse. Por lo tanto, ahí es donde está el problema entonces mundialmente, que esas personas se han hecho ricas porque simplemente tienen otra forma, tienen otras inversiones, invierten el dinero, tienen otra cosa y también cogen entonces el diezmo que vino a equilibrar, para equilibrar todo lo que estaba allí en aquella congregación, en aquel lugar. Entonces lo que hace es un desequilibrio. Por eso entonces aparecen los pastores ricos y los pastores no sé qué, y los ministros llenos de dinero, los ministros llenos de esto y de aquello, porque simplemente toman también del diezmo teniendo otra forma para la cual se pueden sostener. Entonces, es una cosa que no debe de ser así. Quien tiene dónde sostenerse, quien tiene de dónde comer, quien tiene de dónde vivir, quien tiene que no se necesita una ayuda, no necesita un sustento, no debe de tomar ese diezmo. Entonces ese diezmo que también se debe usar entonces como ya se unen también como para ayudar a los pobres también, dice que también entonces ese dinero debe emplearse. Y si se toma un dinero para pagarle o para darle al sacerdocio y a los que trabajan dentro del templo, pues entonces también el dinero que queda ahí también tiene que ser para ayudar a los pobres y para darle a aquellas personas que en verdad necesitan y no tienen otra posibilidad de donde tener sustento, y de esa manera obtener un grupo, obtener una sociedad, obtener una comunidad bastante equilibrada, no que uno sea extremadamente rico y otro sea extremadamente pobre, cuando entre todos se pueden ayudar y entre todos se pueden equilibrar y pueden ser lógicamente un reparto lógico, y entonces puede haber que viva el ministro, que viva el que está predicando el evangelio, que vivan los que trabajan en el evangelio, pero que también los pobres que están ahí a su alrededor, pues que también puedan recibir de este diezmo, de esta ayuda. Ahora bien, también hay un secreto en el diezmo que sí ya es una cosa muy clara, que cuando Dios dice, probadme a mí, entonces yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones para usted, para que sobreabunde o hasta que sobreabunde, pues entonces esto sí es un secreto bien claro, dado a voces. Si Dios te da, si tú reconoces, porque esa es otra manera entonces de nosotros ya definir lo que es el diezmo. Si usted quiere llevarlo a un negocio y usted reconoce que es Dios el que le da a usted, si usted reconoce que es Dios, que todo lo que usted tiene, Dios se le ha dado, y usted saca de ahí y da para los que lo necesiten, lo da para la obra, lo da para donde quiera que hay, ese 10% que usted saca de lo que usted reconoce que usted recibe de Dios. Entonces, cada vez que usted saque de ahí y saque ese 10%, Dios le va a dar más. Porque Dios ve que usted es una persona que usted recibe, que usted agradece, que usted reconoce que lo que tiene no es suyo, que lo que tiene lo ha recibido de Él, y por lo tanto y también lo comparte con los demás y se lo lleva a los demás. Entonces esa vasija suya, cada vez que usted saque de ahí para dar y para repartir, usted también va a seguir, y nuevamente Dios se la va a volver a llenar y se la va a volver a dar. Y ese es el secreto de lo que aquí los judíos llaman el dar el diezmo para ser rico. Así que mientras más da, más Dios te va a dar a ti para que tú sigas dando. Si tú recibes y da, y por eso decimos es mejor dar que recibir, porque al dar reconocemos que es Dios el que nos está dando a nosotros y que lo que estamos recibiendo no es de nosotros, sino que es una bendición, una gracia que Dios nos ha dado de recibir, y como Dios ve que nosotros también repartimos, pues entonces Dios también nos sigue dando a nosotros. Bueno, todas sus opiniones, lo que usted quiera saber más sobre el diezmo, lo puede saber ahí en el canal, y creo que más o menos con estas explicaciones creo que podemos seguir adelante. Puede estar diezmar, si usted quiere diezmar, diezma, es un problema suyo, es una bendición. Todo el que ha diezmado en su vida siempre ha reconocido que es una bendición de parte de Dios y su vida es bendecida, y si usted no lo quiere hacer, pues no está obligado a hacerlo, porque no se va a ir para el infierno porque usted no diezme y nada de eso. Pero simplemente usted debe saber que es para establecer ese equilibrio social, ese equilibrio de que hay
entre en una comunidad, ya sea un pueblo como fue el pueblo de Israel, o ya sea una comunidad como es una iglesia, como una institución, como es lo que sea, es que todos van a tratar de vivir de una manera equilibrada y donde todo el que realice un trabajo diferente va a recibir también una ayuda y va a vivir todo el mundo más o menos de una manera igual. Y de lo que tiene, de eso da. Si tiene granos, da de los granos. Si tiene dinero, da de dinero. Si tiene animales, da de los animales. Y de lo que tenga, usted da. Y si no puede traer el animal, lo vende y trae el dinero como hacían para cuando iban a Jerusalén. Y ahora lo que no puede hacer es quitarle el que tenía que entregarle la comida a los levitas para dársela a otra gente, a los pobres. Entonces su levita se moría de hambre y los que atendían el templo se morían de hambre. Eso sí no lo podía hacer. Desviarlo para un lado porque usted estime, no, porque él tiene, si él tiene, no lo dé, es un problema. Si usted está seguro de eso, entonces no lo dé. Eso es un problema. Si su comunidad entera es rica, si todo el mundo es rico y todo el mundo vive bien en su iglesia, en su congregación, en todo el mundo vive bien, entonces no dé nada, porque no, el dinero está sobrando ahí para meterlo en una cuenta en el banco y para que declararse una iglesia rica. No, entonces no lo dé. No lo dice, usted se va a sentir así, no lo dice. Si usted cree que se lo está robando el otro que está allí, entonces es un problema de él que está allí. Si el que está allí se lo está robando, pues entonces él dará cuenta delante de Dios porque no está estableciendo el equilibrio que Dios quiere que haya en todo lo que están en esa iglesia y en esa congregación. Dios lo bendiga a todos en este día. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase al canal Amanecer Tierra Santa para que siga recibiendo materiales como esto y pueda aclarar cualquier tipo de duda que tenga usted. Dios lo bendiga, suscríbase, denos su like, denos su comentario y para que podamos seguir saliendo adelante con este canal Amanecer Tierra Santa. Dios lo bendiga a todos.